Bueno, volvemos después de superar algún inconveniente técnico, Viste pero que siempre pasa con la videollamada que haces en ese momento que no se escucha muy bien. Bueno, ahora la me tenemos acordé así. de tu Sam que decía puede fallar. Sí, sí, sí. A veces también puede fallar en este caso, ¿eh? Pero ahí la tenemos de nuevo, a Cecilia Lorenzo, hacemos magia y estamos de nuevo aquí para hablar con vos, Ceci, de estos términos nuevos que nos introducías para conocerlos. Escuchábamos recién tu entrevista, pero también queremos ver si hay ejemplos o cuestiones que nos puedan llevar a entender más de estos conceptos. Así es, Coti, como le escuchábamos recién a Agnieszka Bozanic, que no le hemos presentado su nombre, que es la psicóloga fundadora de justamente esta fundación Gero Activismo. Hay muchas formas en que nosotros podemos detectar el viejismo, que es justamente la discriminación que existe hacia las personas únicamente por la cantidad de años que tienen. Por tener muchos años, por tener mucha edad, se generan acciones que discriminan a esas personas mayores. Hay distintos ejemplos. Cuando hablamos con Agnieszka, ella nos hacía mención, por ejemplo, a nivel macro, lo que sucedió, ¿se acuerdan el año pasado en la pandemia, cuando en Buenos Aires se quiso imponer en la ciudad de Buenos Aires que las personas mayores de 70 años, si no recibían un permiso al celular con un mensaje, no podían salir sin ese permiso a la calle? Esto generó una polémica que de hecho se volvió atrás. Bueno, eso es un ejemplo de una actitud viejista, del viejismo, una discriminación hacia las personas mayores. Pero después también existen a nivel micro, es decir, a nivel familiar o a nivel social, cuando por ejemplo todas las personas mayores se las denomina abuela o abuelita, venga abuelito. Estos son viejismos, porque en primer lugar no todas las personas mayores son abuelas por el hecho de tener muchos años, y en segundo lugar ustedes piensen, a ver, a todas las mujeres se les dice mamás. Cuando vemos las marchas el 8 de marzo decimos muchas mamás estuvieron marchando, no, muchas mujeres. Claro. Bueno, en el caso de las personas mayores es común referirse, cuando vemos a muchas personas mayores, los abuelos estaban en la puerta de la obra social. No decimos las personas mayores. O decimos entonces, los jubilados, ¿viste? Los abuelos, Sí, los sí. jubilados. Y hay una Sí, cosa que también detecto, que quizás una persona de 55 años no es un adulto mayor, pero sufre viejismo en lo que tiene que ver con encontrar un puesto de trabajo, ¿no? Exacto, exactamente. Empezamos a ver cómo se va corriendo cierto margen que tiene que ver con los años, y empezamos nosotros ya, a medida que vamos avanzando en el tiempo, empezamos a detectar algunas cuestiones donde aparecen estas actitudes viejistas. Y esto que decís vos es un claro ejemplo. Pasado los 50, llegando a los 55 por ahí, se empieza a complicar si uno queda desocupado o necesita buscar trabajo. Por eso es tan importante prestar atención, porque a medida que más se avanza en el tiempo, peor se vuelve esta conducta discriminatoria hacia las personas mayores. Una de las cuestiones que le preguntamos a Agnieszka tiene que ver con... Perdón, Sí. Ceci, pensaba también en estas cuestiones que uno termina escapando ante estas conductas viejistas que tiene la sociedad y que tenemos como sociedad en general, terminamos escapando y si te dijera hoy, qué lindo que te quedan las canas, a lo mejor otras personas lo consideran como una agresión sería distinto a que si te dijera qué joven que te ves con esas canas, como escapando al viejismo. Exactamente, y esa frase que dijiste vos, Coti, qué joven que te ves, que es algo que le queremos decir a una persona cuando queremos quedar bien, acostumbramos a decir, qué joven que te ves, pero pareces mucho menor. En realidad es claramente una conducta, una actitud viejista, porque ¿qué significa? Que el orgullo es no pertenecer a esa edad, es pertenecer a una edad más joven, anterior. Lejos de decir, sí, pero qué vieja linda que sos, o qué bien que te ves con los años que tenés. Esto de no preguntamos la edad, por ejemplo, vieron que es muy común decir, no, la edad no se pregunta, ¿cómo vas a preguntar? ¿Por qué no se pregunta la edad? ¿Qué tiene de malo tener muchos años? ¿Cuál sería el problema de hablar de los años? ¿Cuál sería el problema de llevar canas o de que se nos marquen las arrugas? Estoy Esto es para pensar. estoy identificando un montón de viejismos que tengo, te ¿Cómo digo. naturalizamos, no? Lo que dice Coti. Yo tengo un montón. Cuando nombraste 2 o 3 ya descubrí, dije, tengo muchísimos. Hay una que dicen, le pegó el viejazo, sí. ¿no? Esa es tremenda también, digo. Esa es tremenda. O en el caso de los hombres, viejo verde, también es un viejismo. Vamos a hacer, chicos, a lo largo del año yo les voy a ir trayendo distintos viejismos, les voy a ir dejando algunos para que vamos reconociendo, porque es un trabajo, ojo, yo ahora lo tengo claro, pero me llevó mucho tiempo, muchos años, de ir comprendiendo, y así como sucedió con las mujeres, con el género, con el feminismo,
es un proceso de mucha deconstrucción y de mucho trabajo que tenemos que hacer como sociedad, para quienes ya están viviendo esta etapa y para nosotros que vamos camino a ser viejos y no vamos a querer que se nos trate de esa manera y con esas conductas antiviejitas. ¿Y qué pasó durante la pandemia, Ceci? Porque también es algo que sabemos que profundizó grandes diferencias y a los viejos les tocó de esa manera, ¿no? Profundizando lo peor. Exactamente, la pandemia de alguna forma visibilizó muchas de estas conductas viejistas, como les mostrábamos recién lo que pasó en Buenos Aires y lo que ha pasado cuando mostraban en los geriátricos a las personas mayores que las trasladaban o que las llevaban sin cuidar en lo más mínimo su privacidad, su imagen, se los mostraba. Bueno, la pandemia mostró muchas cosas. Le preguntamos a Agnieszka Bozanic qué visibilizó, si podemos hablar de algo más positivo o más negativo en la pandemia, y esto nos decía. Lo que vino a hacer la pandemia fue mostrar al mundo la precariedad y la desigualdad que viven las personas mayores hoy en día. Lamentablemente el tratamiento ha sido violento, ¿no? Desde lo simbólico, ¿no? Vemos medios de comunicación que hablan de los abuelitos, de los ancianos, dejando esta sensación de que son objetos de caridad, de sobreprotección, en vez de sujetos de derechos humanos. Durante la pandemia se ha visto que muchos de esos derechos han sido transgredidos. Por lo tanto, espero que a futuro de alguna forma se pueda enmendar lo que ha sucedido con la pandemia. Ya lo dijo el director mundial de la el director de la Organización Mundial de la Salud, que los países que están mayormente afectados por esta pandemia son países edadistas, que no hicieron los esfuerzos necesarios para detener el virus a tiempo, porque era una enfermedad que afectaba solo a viejos. Bien, Ceci, la verdad que quiero agradecerte por traer este tema porque nos permite reflexionar ante la naturalización que hacíamos de esta discriminación. Y si no lo ponemos, si lo ponemos en palabras como nos lo estás contando vos, quizás pasábamos de esto y estábamos abonando aún más esta mirada discriminatoria que tenemos con los adultos mayores. Así es, Miguel, por eso es tan importante también que desde los medios de comunicación nosotros también hagamos este trabajo para ir compartiendo con la sociedad y con distintos grupos de distintas edades para empezar a pensar y repensar aquellas cosas que tal vez sin querer, porque no hay una mala intención, pero estamos dañando y estamos abonando estas cuestiones prejuiciosas, en este caso sobre las personas mayores. Y destacando, me voy a ir con un recomendado. Eso te iba a decir, Ceci, destacando esto de cómo estamos viendo, cómo estamos naturalizando algunas cosas, podemos mandar mensajes desde aquí mucho más lindos acerca de cómo son realmente los viejos. Así es, Coti. Así que ya saben, nada de decir, ay, pero pareces mucho más joven, porque eso no tiene que ser un piropo. El piropo tiene que ser, qué bien que estás a tu edad, qué bien te quedan los años. Ese tiene que ser el piropo. Y quiero recomendarles, de la mano de este tema que hemos hablado, del geroactivismo, algo que tal vez tiene también que ver con los prejuicios, porque cuando hablamos de redes sociales, cuando hablamos de TikTok, pensamos en las personas jóvenes. Y yo traigo para compartir con ustedes y recomendarles una red social que ha tomado a personas mayores para concientizar a los jóvenes sobre el tema del coronavirus y algunas otras cuestiones. @restepepe, y fíjense lo que hacen estas personas mayores. Muy bueno, Ceci, la verdad que un hermoso cierre para lo muy que... lindo, muy divertido, muy divertido. Ceci, ¿nos encontramos el próximo martes?
Hasta el próximo martes, que traeré alguna perlita más para compartir aquí con ustedes. Gracias, Ceci. Bueno, Muy hermoso. bueno, Muy sí. interesante de lo que hablamos hoy. Queremos tener siempre esa apertura mental para poder seguir deconstruyéndonos nosotros también en nuestro Me propio acordé lenguaje. de Bugs Bunny, decía, ¿qué de nuevo, viejo? Claro. Bueno, vamos a recuperar un poco de ese lenguaje. A usar ese tipo de Claro que lenguaje. sí.